Ya, doctor, ¿cómo está hoy? Bien, muy ¿Bien? bien. Ujú. Qué bueno. Oiga, doc, ¿sabe qué? Mi esposa tuvo un problema en un diente y me dijo que le preguntaron si la anestesiaban o la dormían. Y la verdad, ¿hay alguna diferencia? Porque para mí la anestesia y que te duerman es distinta, esa cuestión, ¿no? Uf, a ver. eh, sí, absolutamente distinto. Esa es la primera cosa. Eh, la segunda es que nosotros estamos hablando en rigor, ¿no?, de estados de funcionamiento del cerebro. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, alguien anestesiado, alguien en coma o alguien dormido se ven en forma muy similar, no hay nada más lejos, ¿no?, de, de parecerse. ¿Ya? Entonces, cuando dicen lo vamos a dormir, es una manera trivial de referirse a vamos a quitarle su conciencia. ¿Ok? Por supuesto, inferimos que lo vamos a hacer de una manera amable y reversible, porque podríamos quitarle su conciencia de un golpe, ¿no?, traumáticamente, y crear un coma. Eh, Va a parecer que está durmiendo, pero no estoy seguro de si se va a recuperar o no. Entonces, mejor usemos fármacos que sabemos cómo actúan o creemos saber cómo actúan, eh, y entonces producimos el efecto de una manera reversible. Pero estamos hablando, como digo, de modificar las funciones del cerebro. Eso es lo que se hace en anestesia. ¿Ya? Ahora, eh, la cosa es bastante más compleja, ¿no? Eh, Porque la palabra, que es un neologismo, es una palabra que inventaron a mediados del siglo XIX, ¿no? Eh, Anestesis, o sea, no sentir, ¿no?, en ese momento se refería a no sentir dolor de la cirugía. ¿Ya? Eh, el punto, ahora sabemos, es que hay dos maneras de hacer que el dolor de la cirugía no llegue a nuestro cerebro, ¿no? Una es eliminando el funcionamiento de los nervios que conducen ese dolor, ¿ya? Y entonces estamos hablando de anestesia regional o local o lo que fuere, ¿no? Estoy evitando que los impulsos que llevan el dolor lleguen al cerebro. Pero no estoy modificando la actividad del cerebro. O tal vez sí, si lo pienso fino, porque estoy alterando la relación entre el cerebro y el cuerpo, ¿no? Eso es lo que se hace cuando se pone anestesia local, cuando se bloquean nervios, cuando se pincha la columna para echar en el líquido cefalorraquídeo un anestésico que hace que no lleguen sensaciones desde la zona eh, relacionada con los nervios que bloqueamos. ¿Ok? Ahora, cuando nuestros medicamentos actúan sobre el cerebro y lo que tenemos es una depresión, estamos hablando de anestesia que hemos llamado general para distinguirla de esta otra, ¿no? Oye, entonces, cuando llega el dentista y te pincha, no te pincha en cualquier parte de la boca, te pincha en un nervio. Sí y no. Tú podrías
inyectar el anestésico local en los tejidos. Y entonces no estás yendo al nervio, ¿ya? Sino a las terminaciones nerviosas que están en todo el tejido, ¿ya? Ahora, si la zona es muy grande, no conviene esa técnica, porque vas a necesitar mucha anestesia, porque no todos los tejidos pueden quedar impregnados con el anestésico, te puede quedar una ventanita. Entonces, en ese caso, vas al nervio. Ya. Okay. Oye, ¿y la anestesia es una sola? O sea, es por ejemplo, no sé, si te ponen 2 gotitas, te duermen el nervio. Si te ponen 10 gotitas, te duermen entero. ¿Es una sola anestesia para todo? No. Si estamos hablando de anestésicos locales, estos anestésicos que impiden la transmisión de impulsos a través del nervio, ¿no? En realidad, desde la cocaína, que fue el primero que se usó a fines del siglo antepasado, 1890 y tantos, ¿no? A la fecha se han creado una enorme cantidad de drogas. El efecto es el mismo, ¿eh? El efecto es eliminar el funcionamiento de una cierta proteína que tiene que ver con los impulsos a través del nervio. Entonces, ¿por qué tantos tipos de drogas? Porque al modificar la molécula, cambia la duración, cambia el inicio de acción, cambia el cómo se distribuyen en los tejidos, cambia su toxicidad. O sea, son mejoras de ese tipo. El mecanismo en la anestesia local o regional, local es cuando tú inyectas en los tejidos, regional es cuando usas un nervio o un grupo de nervios, ¿no? El mecanismo es el mismo. Oye, y cuando uno está en la casa, por ejemplo, no sé, las mujeres cuando se van a poner un aro y se ponen un hielo, eso también lo dicen como anestesia, o sea... Sí, crioanestesia. El frío afecta el funcionamiento de los nervios conduciendo impulsos. Oye, ¿y los relajantes musculares? A ver, es que nos salimos un poquito del cuento, de los relajantes musculares te modifican el tono muscular, cambian la aferencia. O sea, eso no es una anestesia. No. ¿Cuáles son los tipos de sedación que hay? Si seguimos centrados en lo que le está pasando al cerebro y no en la vía por la que administramos o los fármacos que administramos, ¿no? Este continuo que estamos planteando entre vigilia y coma, ¿no? Esquemáticamente se ha dividido en 3. Pudo dividirse en cualquier cantidad porque es un continuo, como digo, pero se ha dividido en 3. Sedación superficial, sedación moderada y sedación profunda. Entonces, es importante primero entender algunos conceptos de cómo funciona nuestro cerebro, si vamos a afectar su funcionamiento. Y sin entrar al detalle, ni mucho menos, podemos decir que hay 2 extremos en el cerebro vivo, ¿no? La vigilia y el coma profundo. ¿Ya? En la vigilia, nosotros tenemos nuestro cerebro funcionando con todas sus capacidades o con todas sus potencialidades presentes. Pensamos, recordamos, tenemos emociones, percibimos lo que nuestros sentidos nos aportan, tenemos actividad motora, tenemos reflejos, podemos sentir dolor, etcétera, etcétera. Es un largo etcétera. Esa es la vigilia. ¿Ya? En el otro extremo está este estado de coma profundo, en que no hay nada de eso.
Eh, no es la muerte porque queda funcionando ciertos centros muy primitivos a nivel del bulbo, en la parte más baja de las estructuras encefálicas, y entonces todavía tenemos funcionando un núcleo que tiene que ver con la revolución cardiovascular, todavía funcionando más o menos un núcleo que tiene que ver con la respiración, o sea, queda algo bastante precario, ¿no? Evidentemente en este estado no hay conciencia, no hay emociones, no hay memoria, no hay respuesta al dolor, no hay reflejos, no hay modulación hormonal, no hay, ¿no? Este es el estado ideal para que los cirujanos trabajen en la gran cirugía, ¿no? Se puede hacer cualquier cosa y no se va a percibir, no va a pasar nada desde el punto de vista de la conciencia, del recuerdo y de todas las cosas que en la cirugía preanestesia producían tanto daño, ¿no? Si nosotros producimos este estado, este coma profundo, de manera reversible, estamos hablando de anestesia general.